alabamos al Señor. Queridos hermanos y hermanas, padres, tutores, estamos muy agradecidos de Dios por darnos esta oportunidad. Dios realmente ha sido bueno con nosotros. Nos ha permitido darle continuidad al trabajo con los padres. Ya tuvimos nuestra segunda conferencia para padres y tutores el fin de semana pasado. Fue de gran bendición. Esperamos que las palabras que el Señor nos habló en esta conferencia puedan ser consideradas, tomadas en cuenta por todos ustedes que nos asisten tanto en el Zoom como también en nuestro canal de YouTube, Iglesia en Centro Logiano. En esta oportunidad tengo mucha carga en mi corazón porque realmente necesitamos atender a lo que el Señor nos está hablando con relación a nuestros hijos. Muchos de nosotros, quiero decirles, no tuvimos esta oportunidad de oír ciertos consejos, ciertas palabras que el Señor nos ha dado en este tiempo. Y creo firmemente que lo que el Señor nos ha hablado en este tiempo tiene como objetivo hacernos vencedores, porque el tiempo está cerca. La venida del Señor es inminente y Dios quiere despertar el corazón de aquellos que le atiendan, de aquellos que consideren sus palabras en este tiempo. Por eso, amados hermanos, en este día queremos compartir con ustedes la parte número 7 de esta serie que el Señor nos llevó a compartir en este año a los padres, teniendo como título general de todas nuestras intervenciones lo que los padres deben pensar. Y realmente hemos tomado este tiempo para considerar junto con ustedes las situaciones que vivimos, dándonos a través de este medio herramientas, nuestro amado Señor, para que podamos realmente vencer en medio de estas tribulaciones y dificultades que cada día enfrentamos debido a que el enemigo de Dios ha arreciado su ataque con el fin de dañar, de destruir, porque sabe que le queda poco tiempo. Quisiera hacer una oración antes de entrar en la parte 7 de esta serie a los padres, lo que los padres deben pensar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche quiero agradecerte grandemente por todos nuestros hermanos y hermanas, tutores que nos asisten en esta comunión. Oro para que tu palabra sea atendida, sea considerada. Oro para que tu palabra sea de aliento y también de ayuda para todos los que la necesitan. Señor, bendice tus iglesias en toda Venezuela y aún en toda la tierra. Gracias por esta oportunidad. Bendice esta herramienta que nos has dado. Permite que esta palabra llegue con mucha fuerza al corazón de los santos. Gracias porque tú eres fiel y porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice cada hermano, cada hermana, cada familia ahí representada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, continuamos entonces con nuestra serie, la parte número 7. Como vimos en la parte 6, la parte anterior, es necesario cooperar para que nuestro hogar no se torne un campo de batalla. Y para ello debemos usar el vehículo adecuado, no viviendo más en el hombre natural, sino vivir en el nuevo hombre, ejercitando nuestro espíritu, ocupándonos en él para tener vida y paz. Quisiera leer con ustedes Romanos capítulo 8, verso 6, que nos dice de la siguiente manera: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En otras traducciones, este versículo nos dice: porque poner la mente
en la carne es muerte, pero poner la mente en el espíritu es vida y paz. Por eso, cuando nosotros llevamos adelante nuestra familia, nuestro hogar, este viaje que comenzamos junto con nuestro cónyuge, una vez que tenemos hijos, comienza este viaje de experiencias, de situaciones. Nadie nos enseña a ser padre, es un asunto complejo. Sin embargo, la Biblia nos da principios espirituales, no solamente para ser padres, sino para llevar una vida en el Espíritu, en Cristo. Y para ello nosotros necesitamos poner nuestra mente en las cosas de arriba. O como dice también esta traducción Reina Valera, ocuparnos en el Espíritu. Porque si nosotros nos ocupamos en las cosas de la carne, o sea, solamente en las cosas de esta tierra, posiblemente nosotros cosechemos hijos profesionales, inclusive buenos hombres, pero no hijos de Dios. Es necesario que nosotros atendamos de manera equilibrada ambas cosas, tanto la parte humana, secular, como la parte espiritual. Pero esta parte humana que necesitamos atender en nuestros hijos debe ser conducida por el Espíritu, debe ser conducida por los principios establecidos en la palabra y no por los principios que da el mundo, y no de manera desequilibrada y mucho menos por inercia o a control remoto. Muchos de nosotros o muchos padres quieren ser padres a control remoto, quieren ser padres que no dan tiempo a sus hijos, solamente le dan cosas materiales, pero no se ocupan de ellos para producir en ellos un hombre de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros necesitamos entender que muchas veces el resultado que vemos en nuestros hijos son la falta de atención que le dimos en los asuntos espirituales. No estoy conforme como padre en tener un buen hijo profesional que no sea hijo de Dios, o sea, que no sea regenerado, que no haya recibido la vida divina. Por eso necesito preocuparme, necesito ocuparme en su salvación, necesito preocuparme en su crecimiento espiritual. Gracias le doy al Señor porque de alguna manera ha tenido misericordia de muchos de nosotros. Y a pesar de nuestra inmadurez y a pesar de nuestra falta de atención en muchas áreas, Dios ha tenido misericordia, ha tenido compasión. Pero esta no es la regla. Dice la Biblia claramente que el que siembra cosecha y va a cosechar de acuerdo a lo que sembró. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros prestemos atención a lo que el Señor nos está hablando. Hoy yo quisiera hablarles un solo punto. La ansiedad. Una de los males de este siglo. Ansiedad. La ansiedad realmente ha alcanzado todos los niveles de la sociedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un sentimiento de inseguridad producido interiormente. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué será de mi futuro? Tengo que ahorrar para el porvenir. Todos esos pensamientos que si no tienen un equilibrio en la palabra y en Dios, entonces terminan convirtiéndose en ansiedad, en una inseguridad constante de qué pasará mañana. Y generalmente este sentimiento o este mal de este siglo, entre otros, terminan llevándonos a sacrificar lo que no debemos sacrificar. Alabamos al Señor porque Él nos habla estas palabras en este tiempo.
No debemos sacrificar, quiero que lo anote, lo que no se debe, como por ejemplo el cuidado de nuestros hijos. Por eso la principal víctima de este mal es nuestra familia. Nuestra familia es la principal víctima de la ansiedad. Vivimos tiempos muy acelerados y peligrosos. Sin querer o sin nuestra aprobación, formamos parte de un engranaje y tenemos que rodar a la velocidad de la máquina. Es decir, a usted no se le preguntó y tampoco se le pidió su consentimiento para entrar en este sistema que anda acelerado y que está pues cada día más exigente. En el caso nuestro, en Venezuela, ¿verdad? Tenemos la preocupación, la sobrecarga, bien sea de trabajo o de la falta de él. Y eso nos hace sentir condenados, preocupados, realmente ansiosos. Y esto es una situación que nosotros necesitamos manejar. Porque en medio de esa situación, ese sentimiento de inseguridad, ese sentimiento de desespero por las cosas que necesitamos, nos llevan entonces a desequilibrarnos en las cosas que son importantes. Con esto no quiero decir que no es importante que usted trabaje, que no es importante que usted se preocupe por las necesidades de sus hijos, las necesidades básicas de su hogar. Pero quiero decirles algo, amados hermanos. Estamos en un tiempo donde es muy practicable y muy aplicable lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Yo quiero decirles una frase que quisiera que ustedes la consideraran en oración, porque nosotros sufrimos tanto por lo que no tenemos y dejamos de disfrutar lo que tenemos. Quiero que ustedes oren al Señor, padres, hermanos. ¿Qué cosas tengo y no las disfruto por estar preocupado por las que no tengo? Por ocuparme en las que no tengo. Y realmente es importante hacer ese análisis y hacernos esa pregunta. Porque si usted comienza a disfrutar lo que usted tiene, le aseguro que usted dejará de preocuparse por lo que no tiene. Y aprenderá entonces a vivir con lo que tiene, agradeciendo a Dios por ello. Bendito sea el Señor. Es necesario, amados hermanos, que consideremos lo que se sacrifica. Cuando usted quizás está sobrecargado de trabajo o quizás no tiene trabajo, y ambas cosas le quitan el tiempo que usted debe dedicar a sus hijos. Fíjese que el tiempo pasa y es algo que no podemos recuperar. El tiempo es irrecuperable. No hay cómo recuperarlo. Y cuando nos damos cuenta, los hijos ya crecieron y ya se preparan para salir de la casa. Y nosotros ni cuenta nos dimos de que eso pasó. No sé si usted ha oído la expresión de que, wow, tenía tiempo que no te veía. ¿Cómo has crecido? Eso es tiempo que pasó. Cuando uno ve a otras personas. Cuando uno ve a sus hijos todos los días, uno menos percibe cómo el tiempo pasa. Simplemente el tiempo pasa y no se puede recuperar. Algunos de nosotros en nuestras experiencias
queremos disfrutar a nuestros hijos ahora que ya son personas adultas, que son personas independientes, económicamente hablando y sentimentalmente hablando, toman sus propias decisiones, inclusive muchas veces somos padres desubicados, queremos meternos en las decisiones que toman nuestros hijos y no nos damos cuenta que nosotros perdimos el tiempo, porque en el momento que teníamos que influenciarlos en sus decisiones no estábamos presentes. En el momento que teníamos que influenciarlo en cómo conducirse, no estábamos presentes. Entonces queremos hacerlo ahora después de que ya son personas adultas, independientes. Algunos padres hemos tenido que aceptar las decisiones que los hijos toman, sencillamente porque nosotros no estuvimos cuando debían ser influenciados por nosotros. Entonces yo les animo, hermano, a que usted aproveche el tiempo. Usted que es padre de un niño de 3 a 6 años, que son las edades importantes para sembrar la palabra, son edades cruciales para sembrar la palabra. Cuando usted ve la experiencia de Moisés, usted se da cuenta que su madre, por soberanía de Dios, Moisés, salvado de las aguas, rescatado por la hija del faraón, fue puesto en las manos de su madre con un propósito. Dios tenía un propósito con Moisés, de hacerlo libertador de su pueblo. Y esta mujer, la madre de Moisés, y su hermana, no perdieron el tiempo. Por eso Moisés, a los 80 años, después de haber huido de Egipto y después de haber estado en el desierto de Madián, es llamado por Dios y él tiene la motivación, tiene sembrado en su corazón que aquel pueblo que era esclavo era su pueblo. ¿Por qué ocurrió esto? Porque no se perdió tiempo. Porque el tiempo que se tuvo se aprovechó. Yo, querido hermano, le digo en el nombre del Señor que usted no pierda su tiempo. Los mejores años de sus hijos deben ser aprovechados por usted, porque después es más difícil e inclusive casi que imposible, porque ya no, el tiempo de aprovechamiento pasó. Y no es un asunto de que, bueno, en Cristo hay esperanza. Sí, en Cristo hay esperanza, pero las cosas tienen su tiempo y simplemente pasan. El tiempo pasa y usted no lo podrá recuperar. Por eso debe aprovechar el tiempo con sus hijos. Escuche lo que el Espíritu le dice en este día. Usted debe aprovechar el tiempo, porque Él se va y no vuelve. Si no descubrimos, cómo vencer la ansiedad, nuestra vida perderá calidad y nuestros hijos sufrirán las consecuencias. Es necesario que podamos descubrirlo. Recuerde que un descubrimiento es algo que tú aprecias. Cuando tú encuentras algo que te sirve, que te ayuda, aquello se convierte en algo de valor para ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces usted conoce las cosas conceptualmente, literalmente, pero no es algo que has visto como una herramienta para ayudarte a superar ciertos obstáculos o ciertas situaciones en tu vida. Por eso se usó el término de que necesitamos descubrir la manera de vencer la ansiedad. Bendito sea el Señor. El hombre no fue creado para vivir ansioso. Quiero leer con ustedes Filipenses capítulo 4, versículo 4.
capítulo 4 del libro de Filipenses, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. El hombre fue creado para recibir el disfrute del Señor. Y aquí hay un secreto en este versículo, o está la respuesta que necesitamos descubrir en el Señor. ¿Cómo podemos vencer la ansiedad? Solo en el Señor. Oh Señor Jesús, el Señor está cerca, el Señor está entre nosotros, Él está ahí siempre presente cuando lo invocamos, cuando lo llamamos. Pero si nosotros no descubrimos, preste atención, que es en el Señor que podemos vencer y podemos librarnos de la ansiedad, nosotros no lo vamos a lograr. Compréndame, usted necesita descubrir esto. Y en el versículo 6, el apóstol nos muestra un principio importante. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Aquí está cómo podemos de manera práctica librarnos de la ansiedad. Cuando las preocupaciones nos vengan, debemos colocar todo en el Señor. Mira, ponemos un ejemplo de una construcción donde hay varios pisos y hay que trasladar ladrillos desde el planta baja hasta el tercer piso. ¿Qué pasa si el que manda los ladrillos del primer piso, ¿verdad? Él siempre los está mandando, perdón. ¿Qué pasa si el del primer piso, el del tercer piso, perdón, no quiere recibirle los ladrillos al del segundo piso? Pero el del planta baja y del primer piso siguen enviando los ladrillos. ¿Qué va a ocurrir con el del segundo piso? El del segundo piso lo van a aplastar los ladrillos, porque el del tercer piso no quiere recibirlo. O el del segundo piso se rehusó a entregárselos al del tercer piso. Va a ser aplastado por los ladrillos, porque los ladrillos no van a parar de subir. Igual es nuestra situación. ¿Van a parar los problemas? No. ¿Van a parar los conflictos? No. ¿Van a parar los ataques del enemigo? No. ¿Cuál es la manera de nosotros descargar todas estas situaciones que sobrevienen a nosotros como padres, como cabezas de hogar, inclusive como tutores? Echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Aquí hay un asunto que yo quiero mostrarle, y es que una de las maneras de nosotros descansar en el Señor es dar gracias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí no dice que demos gracias a Dios de vez en cuando o cuando las cosas estén bien. No, dice da gracias en todo. Yo quiero, hermano, que usted aprenda este principio. Aprenda a dar gracias. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil dar gracias cuando la situación está difícil. No es fácil dar gracias cuando no hay trabajo. No es fácil dar gracias cuando la provisión no está presente de manera continua. Pero si nosotros aprendemos este secreto, yo les garantizo que Dios va a abrir los cielos para su vida. Va a abrir los cielos para su casa. Y no faltará el pan. Y no faltará el suplir de Dios en su hogar. Pero ocúpese, hermano, de las cosas de arriba.
Y en eso incluye a sus hijos, porque muchos hermanos leen la Biblia, oran, pero no lo hacen con sus hijos. Pero después quieren que sus hijos oren y que sus hijos lean la Biblia, cuando ellos nunca lo hacen con ellos. Entonces es necesario, amado hermano, que usted y yo podamos practicar, dar gracias. Sus hijos lo oyen dando gracias, ellos van a aprender también a dar gracias. Y su casa se llenará de gracias, de agradecimiento, de gratitud. Y Dios no tendrá otra cosa que bendecir. Padres, necesitamos adquirir el hábito de echar toda ansiedad sobre el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo quisiera, sabe que cuando revisaba este mensaje, y hoy fui muy sustentado por este versículo de Primera de Pedro 5:7, y llegó a mi mente el hacer un cartel. Dije que lo iba a conversar con mi hijo Josué para que mandemos a hacer un cartel para colocar este versículo en mi habitación, que cuando yo me levante todos los días pueda leer este versículo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces caemos en esta ansiedad por el temor, la inseguridad de qué pasará mañana, con los problemas de salud que existen, pero no podemos, hermano, dejar de echar nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál es el resultado de echar nuestra ansiedad sobre el Señor? Lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, hermano, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué dice Pablo que esta paz sobrepasa todo entendimiento? Recordemos que Pablo, cuando escribió Filipenses, estaba preso en Roma. No es fácil decir para una persona que está presa y que está sabiendo que en cualquier momento va a ser dictado su día de ejecución, decir que la paz de Dios reina, sobrepasa todo entendimiento, porque tener paz en medio de una dificultad es algo totalmente fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de la regla humana. Pero esta paz es una paz que solamente la puede dar Dios. Y esta paz que solamente la puede dar Dios, la encontramos cuando echamos nuestra ansiedad sobre Él. Nosotros necesitamos dominar la ansiedad para que ella no nos quite el espacio que tenemos que darle a nuestros hijos. Porque una de las cosas que produce la ansiedad es ensimismamiento. Tú te ensimismas, entras en introspección, entras en depresión. Y las víctimas de ese sentimiento son tus hijos. Todo esto todos estos problemas emocionales vienen al ser humano y a nosotros como hijos de Dios porque nos falta oración, nos falta ir a la presencia del Señor, nos falta echar nuestras cargas sobre Él. Por eso el resultado es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y esta paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, aprendamos, apreciemos estas palabras, aprendamos a tomemos como hábito echar nuestra ansiedad sobre el Señor y no sacrifiquemos el tiempo de nuestros hijos. Usemos las herramientas que el Señor nos ha dado para que podamos ser libres de este mal que acosa y golpea a muchos hijos de Dios. Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor. Nos vemos en la próxima entrega. Dios les bendiga.